Hoy en día la deuda parece ser un estilo de vida en la sociedad. Los países se endeudan, las empresas se endeudan, las personas están todas endeudadas. ¿Cómo hacer para salir de este círculo vicioso cuando nosotros hemos caído en este lugar? ¿Qué nos dice la palabra del Señor con respecto a este tema? Es lo que vamos a estudiar en la lección de Escuela Sabática. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple, les habla el pastor Esteban Díaz. Estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente para poder estudiar más acerca de este tema que tiene que ver con las finanzas personales. Hemos estado estudiando lo que es la mayordomía. Hemos visto que en primer lugar lo que tenemos que hacer es ser fieles a Dios, devolviéndole lo que a Él le pertenece, lo que Él ha apartado para sí mismo, que es el diezmo. No es que a Él le importe el dinero, sino que nos ayuda a nosotros a serle fiel a Él y a ser obedientes a Él, porque Él lo apartó. Por lo tanto, le pertenece a Él porque es algo santo, es algo sagrado. Y cuando es algo santo, significa que es del Señor, que a Él le pertenece y tenemos que dárselo. Hemos visto también que las ofrendas van acompañadas también del diezmo, que demuestra nuestra gratitud al Señor. Ofrendamos porque realmente creemos que Dios nos ha bendecido, creemos que Dios nos ha dado mucho más de lo que nosotros esperábamos, porque lo amamos a Él y por eso nosotros ofrendamos. Entonces, también podemos hacer pactos, compromisos, pero ofrendamos de ese 90% que nos queda a cada uno de nosotros. Y tenemos que hacerlo porque eso demuestra nuestra relación con el Señor. Pero ¿cómo administrar el restante, lo que va quedando? ¿Cómo tenemos que hacerlo nosotros? ¿En qué tenemos que invertirlo? El problema de hoy en día en nuestra sociedad son las deudas. Entonces, ¿cómo poder hacerle frente a todo esto? Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo para memorizar. Nosotros leemos lo siguiente en Proverbios capítulo 22, versículo 7 dice: el rico domina al pobre y el que toma prestado es siervo del que presta. Pero antes de poder estudiar la lección en sí, vamos a tener una palabra de oración. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos estudiar este tema tan importante, Señor. Queremos rogarte tu bendición, que tú nos puedas guiar. Queremos aprender más, Señor. Enséñanos, mi Dios, a poder instruirnos, Señor, en este tema de la mayordomía, mi Dios. Muchos han caído en las trampas de la deuda y te rogamos, Señor, que tú nos puedas dirigir, que tú nos puedas iluminar y que al seguir tus consejos, Señor, podamos seguir avanzando, Señor, en este caminar hacia la vida eterna. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿por qué es tan importante este tema? Porque muchas familias, muchas personas, muchas familias se han requebrajado, matrimonios han terminado su relación producto de la deuda, porque no supieron administrarse financieramente, no supieron distribuir bien los recursos, tener concepto de lo que es ahorro, o muchas veces cuando uno solo administra y está a cargo de eso, algunos han gastado más, han hecho malas inversiones y finalmente se han perdido. La codicia nos ha llevado a perderse a muchas familias, a muchas personas. Y es lo que nosotros vamos a estar estudiando. Bueno, ¿por qué las personas se endeudan? Vamos a empezar en primer lugar por eso, porque no era el plan de Dios que las personas se endeudaran. Cuando uno revisa el libro de Deuteronomio capítulo 28, si ustedes me acompañan ahí con sus Biblias, vamos a leer lo que nos dice acá el versículo 1, 2 y 12. Dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todo su mandamiento que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si estás atento a mis mandamientos, dice el Señor, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Atento. Versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Esto era importante porque la economía agrícola de Israel era sumamente importante y dependían de la lluvia. Cuando había sequía, las personas simplemente no podían comer. Y en cambio, si había lluvia, había prosperidad. Le estaba yendo bien. Entonces, mire lo que dice acá. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y después dice que Jehová te colocará por cabeza y no por cola. Pero miren lo que está diciendo el Señor. Prestarás a muchos, pero tú no pedirás prestado. Entonces, ¿por qué las personas se endeudan? La lección mencionaba 3 cosas importantes que nosotros tenemos que resaltar. En primer lugar, las personas se endeudan por ignorancia, porque ignoran
porque no hemos sido educados financieramente. ¿A quién le enseñaron cómo administrar bien sus recursos en el colegio? ¿Dónde está el ramo de administración financiera? ¿Dónde se enseña eso? No está. Pocas veces se nos han enseñado, ¿cierto?, cómo administrarnos. Y cuando uno es educado por la cultura de la televisión, por la cultura de lo que uno ve, ahí está la cultura del consumismo, es decir, gastar, inclusive aquellas cosas que no tenemos. Entonces, a través de la televisión no se fomenta el ahorro en las personas, no se fomenta la buena administración, sino se fomenta el gastar, el vivir bien, y lamentablemente producto de esto, por la ignorancia, muchas personas han caído en las deudas. Pero hay esperanza, ¿no? Nosotros podemos salir de todo esto si ignoramos. Por eso la Biblia nos aconseja y nos habla mucho, nos habla bastante. Uno cuando revisa el Nuevo Testamento, la mayoría de las parábolas de Jesús hablaban acerca de la administración, hablaban acerca de los recursos, porque era un tema importante para Dios. Entonces, el segundo punto por el cual muchas personas se endeudan, nos dice la lección de escuela sabática, tiene que ver con la codicia, tiene que ver con el egoísmo. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces quieren vivir un estilo de vida que no está de acuerdo a su realidad, que no está de acuerdo a lo que ellos ganan. Y finalmente, porque yo codicio, porque yo quiero tener más que los demás, porque yo quiero aparentar, porque yo quiero vivir una vida resaltando, ¿cierto?, mi egoísmo, finalmente caigo en la deuda. Lamentablemente, la mayoría de estas personas dicen ser demasiado pobres para diezmar o para ofrendar, y finalmente se pierden la bendición del Señor. Y esto es lo que nos enseña la lección de escuela sabática. Ese es el segundo punto, el egoísmo, la avaricia, la codicia. Y un tercer punto tiene que ver con las catástrofes. Yo me endeudo porque me llegó una enfermedad, porque ocurrió un accidente, porque de repente pasó una catástrofe natural y lamentablemente me consumió todos los recursos. Esto puede pasar también, pero también hay esperanza para esto. Nos podemos levantar. A pesar de que podemos terminar en el suelo, terminar sin nada, podemos salir adelante. Si nosotros nos esforzamos, trabajamos, administramos y seguimos hacia adelante. Entonces tenemos estos tres motivos. Pueden haber muchos más, pero la lección nos presentaba estos tres motivos. La ignorancia, la codicia o el egoísmo, y también las catástrofes personales, la enfermedad. Entonces, lo importante es que yo me pueda cuidar de todo esto, porque sobre todo lo que es el egoísmo, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, porque nos dice el apóstol Pablo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, no lo material en sí, ya lo hemos repasado, porque todo lo material lo creó Dios. Dios dice, mío es el oro y mío es la plata. Pero el amor, ¿no? Donde yo pongo mis intereses, donde yo pongo mi corazón, ahí está el problema. Cuando yo lo hago en el dinero, cuando fomento la codicia, fomento el egoísmo, entonces me estoy equivocando. Entonces la Biblia nos presenta algunos consejos que son bastante importantes. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 24. Si ustedes me acompañan con sus Biblias, vamos a ir al libro de Mateo capítulo 6, versículo 24. Y vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Mateo con respecto a este tema. Dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y miren lo que nos dice el Evangelio de Juan, que es como paralelo, ¿no? Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, los consejos son no amar al mundo, o amamos al mundo o amamos a Dios. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a Mamón, que es el Dios de las riquezas, y a Cristo al mismo tiempo, porque despreciaremos al uno y amaremos al otro. Entonces, no podemos dividirnos. Tenemos que seguir este consejo, que es bastante importante. No podemos colocar nuestro corazón en aquellas cosas que finalmente nos van a terminar perdiendo. Entonces, este es el problema de hoy en día. Delante hablamos acerca de una sociedad consumista, quizás hiperconsumista. Hablamos de un individuo que es hiperconsumidor, que al estar fomentado, ¿cierto?, por lo que ve a través de las redes, por lo que ve a través del internet, por lo que ve a través de la televisión, en todo este mundo acerca de la información, lamentablemente termina, ¿cierto?, gastando mucho más de lo que alguna vez tuvo. Entonces, no se puede vivir del mañana gastando lo que no tenemos hoy para poder, ¿cierto?, endeudarnos más el día de mañana. Entonces, lamentablemente caemos en una trampa. ¿Qué nos dice más
¿qué más nos dice hacer la palabra de Dios con respecto a esto? Bueno, dice Salmos capítulo 50, versículo 14 y 15. Sacrifica a Dios alabanza y pagas tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú lo notarás. Entonces el Señor nos aconseja no pagar nuestros votos, ser fieles a Él. Y todos nosotros hemos hecho un voto al Señor, hemos decidido dedicar nuestra vida a Él. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, decidimos ser fieles también y decidimos, ¿cierto?, ser buenos administradores de los recursos que Él nos entrega, porque a Él le pertenece todas las cosas y no podemos fallar, sobre todo en este punto. Y tenemos que tener cuidado en fomentar el egoísmo. Miren que esto es una realidad de la sociedad. Cuando se habla de una sociedad capitalista hoy en día, es interesante la tesis, ¿no?, de Adam Smith, porque él dice que no es por la benevolencia del lechero, del panadero, que nosotros obtenemos todos estos bienes. No es por la benevolencia del carnicero, sino por el egoísmo, por la búsqueda personal. Y es verdad, porque el egoísmo es el motor de la sociedad, no es porque yo quiera ayudarlo. Pueden hacer sentimientos, ¿no? En teoría de los sentimientos morales, Adam Smith también habla acerca de este tema, ¿no? Que hay personas que realmente les motiva el hecho de dar a las demás. Les motiva, ¿cierto?, el hecho de poder ayudar, sienten satisfacción. Esa es la teoría de los sentimientos morales. Pero el egoísmo también mueve a la sociedad. Entonces no es por la benevolencia de él, sino buscando mi interés personal, mi interés propio, es como se mueve también el mundo. Lamentablemente, cuando llevamos esto a un extremo, cometemos un error. ¿Por qué? Porque los reformadores en el siglo XVI nos enseñaron acerca de lo que Max Weber identificó en su libro La ética protestante, como esto, ¿no?, como la ética del trabajo. La ética del trabajo. Entonces Weber menciona acerca de este tema que es tan importante, que los cristianos o los protestantes acumularon muchas riquezas debido a su ética protestante, en la cual consistía en el ascetismo intramundano. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en el mundo, pero no nos comportamos con el mundo. Entonces, trabajamos porque con eso glorificamos a Dios. Mostramos, ¿cierto?, que el Señor nos hizo un llamado especial para poder trabajar en nuestro oficio y de esa manera honrarlo a Él y glorificarlo, y a la vez también no gasto los recursos que yo gano en mis trabajos en cualquier cosa. En ese sentido soy ascético, es decir, me aparto de gastar como el mundo. Entonces acumulo, ahorro y invierto en aquellas cosas que van a honrar y glorificar al Señor, y también ayudo a mi prójimo. Entonces invierto en la predicación del Evangelio, ayudando a mi prójimo, y a la vez también, ¿cierto?, fomento el ahorro y el no malgastar en aquellas cosas que finalmente no tienen importancia, ¿no?, en una época consumista. Entonces estas cosas, este pensamiento de trabajar para honrar al Señor y a la vez también ahorrar, fue lo que le permitió acumular capital a los países protestantes. Y eso es una tesis interesante y muy cierta, sin lugar a dudas. Es decir, la ética protestante se unió con el espíritu del capitalismo, ¿no? Weber no está diciendo que el capitalismo nació con los protestantes en absoluto, sino que se unieron, hubo una simbiosis, ¿no?, en esa ética del trabajo con ese espíritu de capitalista, el espíritu emprendedor. Se unieron ambos y producto, ¿cierto?, de fomentar también el ahorro fue que salieron adelante, ¿no? Y el hecho de glorificar a Dios con mi oficio, con mi profesión, con lo que yo tengo, el hecho de sentir que el Señor me llamó para poder hacer esto, ¿no?, y hizo prosperar a las naciones protestantes. Entonces es todo lo contrario a esta ética egoísta de hoy en día. Es todo lo contrario a esta época consumista, ¿no?, que finalmente termina consumiendo a las personas, ¿no?, y se pierden en lo que es la codicia. Bueno, esos son algunos consejos que nos da. Vayamos más adelante. Entonces, ¿cómo nosotros, si ya caímos en la deuda, podemos desendeudarnos? Y acá la palabra de Dios también nos dice algunas cosas que son importantes. En primer lugar, dice el Proverbio capítulo 22, versículo 7, ya lo leímos ya, pero vamos a volver a leerlo. Dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces, acá se presentan algunos pasos, una premisa y unos pasos. Entonces, la premisa es que nosotros tenemos que hacer un compromiso con Dios, ser fiel a Él, devolver a Él el diezmo en primer lugar,
darle las ofrendas en primer lugar a Él y también seguir unos pasos que son importantes, pero siempre colocando a Dios en primer lugar, porque si no lo colocamos a Él en primer lugar, no vamos a poder salir adelante. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es declarar una moratoria, es decir, estoy moroso, estoy en deuda. Reconocer que soy deudor y por lo tanto no más gastos con créditos, no pedir dinero prestado, no endeudarse más, ya no pedir dinero a nadie más, ¿no? Así no corro yo el riesgo de endeudarme. Segundo paso, hacer un pacto con Dios de que a partir de este momento, con su bendición, vamos a pagar todas las deudas posibles. Entonces vamos a ordenar las deudas de la mayor a la menor, o al revés, de la menor a la mayor. Entonces vamos a ir eliminando las menores y vamos a ir pagando también las mayores. Vamos a ir de a poco. Entonces esta es la parte práctica, hacer la lista de todas las deudas de mayor a menor en orden descendente. Entonces comenzamos por lo menos y vamos pagando los demás. Y una vez que pagamos lo menos, usamos los recursos que pagamos en la menos para pagar las mayores. Y así vamos con el tiempo desapareciendo la deuda, vamos matando la deuda. Quizás en primer lugar, la primera cosa de todas es tener una planificación personal financiera, planificación financiera familiar, personal, donde yo vea todos mis gastos, los registre también mis entradas y finalmente vaya matando, vaya colocando ahí mi lista de deudas y vaya viendo cuál yo voy a ir matando, ¿no? Mato la menor primero y voy a hacer la mayor con el tiempo. Y así, ordenadamente, absteniéndome de algunos gustos personales, voy eliminando de a poco la deuda, pero requiere un compromiso personal y esto libera a las personas. Muchas personas, por producto de la deuda, producto de perder todo, cuando vienen las grandes crisis económicas deciden quitarse la vida. Es una desesperación de las personas. Ya mencioné que muchos matrimonios se han quebrado, han terminado producto de las deudas. Entonces las personas se desesperan cuando no saben cómo salir de este problema. Y acá nosotros vamos al problema mayor. Lo peor es pedir prestado a alguien. Lo peor que nosotros podemos hacer es ser fiador de otra persona, asumir deudas de otra persona. La Biblia nos recomienda que no podemos hacer esto. Es necedad, es lo peor que nosotros podemos hacer. Ser codeudor, no ser fiador de la deuda de otra persona, tenemos que arrancar, tenemos que huir de aquellas cosas. Es una trampa. No podemos ayudar, ¿cierto?, a este tipo de personas que nos están pidiendo un compromiso. Lo que decía acá en la lección es que el 75% de las personas que son fiadoras de otras personas finalmente terminan pagando ellas mismas las deudas. Es lo peor que podemos hacer. Las personas nunca pagan. Nunca pagan. Esto yo lo veía mucho en el colportaje. Cuando yo colportaba, antiguamente se nos enseñaron a darles 3 cuotas a las personas. Había personas que nos pagaban porque éramos universitarios, pero finalmente terminamos decidiendo que lo mejor son 2 partes, porque así te paga el libro, después lo otro es la ganancia de uno, y lo mejor es la venta de contado. Y sobre todo cuando íbamos en invierno a colportar, como solamente teníamos un mes, no podíamos dejar cuotas, por lo tanto teníamos que vender al contado. De esa manera, porque ¿qué pasaba? Como los colportores se iban de la ciudad y se iban a Chillán, en este caso acá en Chile, y estaban lejos de las otras ciudades, las personas finalmente nunca terminaban de pagar las deudas. Decían que iban a depositaban algunos depositaban, siempre hay personas responsables, pero la gran mayoría nunca paga los libros. Y finalmente el único que sale perjudicado es aquel que fió los libros, aquel que decidió venderle por partes. Es lo peor que nosotros podemos hacer. Y la Biblia nos habla acerca de esto. Nos dice en el libro de Proverbios capítulo 6, versículo 1 al 5, que el necio es quien ayuda a un amigo cuando se tiene que endeudar. Tenemos que arrancar de todas estas cosas. Entonces, cuando alguien nos pida algo acerca de eso, nosotros tenemos que decirle, como dice acá, la Biblia dice que nunca debo hacer eso. Por favor, comprende que la Biblia nos impulsa a ayudar a los necesitados, pero no debemos hacernos responsables de la deuda de los necesitados. No debemos hacer eso, porque finalmente los únicos perjudicados somos nosotros. Tenemos que arrancar, pero de manera inmediata, de aquello. Es sabio seguir estos consejos que nos enseñan en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo otro que nosotros tenemos que comprender, ¿no?, con respecto a este tema? Que nunca nosotros tenemos que tampoco buscar el hecho de ganarnos rápido el dinero, ¿no? Dinero fácil, dinero rápido. Siempre es una trampa, siempre es una mentira. Cuando yo de repente veo que hacen promociones acerca del trading,
el hecho de que nosotros caigamos en la especulación. Y ahí está el problema, caer en la especulación, porque todo eso es especular, que en algún momento yo compro cierto punto y puedo vender a tal punto y por lo tanto puedo ganar. Es especular porque uno no sabe exactamente cómo funciona el mercado financiero. Hay personas que son expertas que se dedican a eso, pero la mayoría de las personas no tienen ni idea. Yo no tengo ni idea. Y invertir en aquellas cosas, finalmente puedo salir yo perjudicado. Y muchas personas lo que hacen, porque de repente ganan en este tipo de trampas, hacen que piden dinero prestado y pierden todo el dinero, producto del trading, producto de esto. Y finalmente terminan mal, terminan afectados, terminan perjudicando a su propia familia. Y ahí nosotros tenemos que arrancar todo lo que sea dinero fácil, todo lo que sea dinero rápido, sin esfuerzo, sin mucho trabajo. Huye, arranca. La Biblia nos enseña que no es así. Tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar. Entonces, también lo otro que tenemos que poner límite de plazo a las deudas. Y ya para ir terminando el día jueves hablaba acerca de este punto tan importante. En Deuteronomio capítulo 15, versículo 1 al 5, se habla acerca de los 7 años. Y es interesante porque se nos dice que cuando uno se hacía deudor de otra persona y perdía sus tierras por habérselas vendido a la otra persona, al 7º año le eran devueltas, le era perdonado porque ya no podía pagar. Pero al que era extranjero tenía que pagar sí o sí. O sea, solamente se le perdonaba al hermano israelita para que no haya mendigos, ¿cierto?, en medio de tu pueblo. No hayan personas, ¿cierto?, en la calle en medio de tu pueblo. Pero acá no se nos dice, ¿cierto?, que nosotros tenemos que colocar plazos. O sea, las personas tienen que pagar, tienen que hacerse responsables, ¿no? Y acá se nos habla acerca también del perdón, ¿no? Y generalmente la Biblia habla acerca del perdón, pero los cristianos tienen que hacerse responsables de sus finanzas personales, tienen que pagar, ¿no? Miren lo que nos dice la lección. En armonía con otro estatuto de 7 años, no solo había regulaciones para los esclavos o siervos para la tierra, sino también para los prestamistas. Debido a que los prestamistas no querían perdonar ninguna deuda, el tiempo máximo que alguien podía estar endeudado era de 7 años. Más allá de las conclusiones que nosotros podamos extraer, estos versículos muestran que el Señor se preocupa por este tipo de problemas financieros, especialmente al tratarse de hermanos israelitas. Estos versículos también demuestran que el Señor reconocía la realidad de la deuda, más allá de cuán mala fuera en general. Además, enfatizan que debían evitarse en la medida de lo posible. Miren qué interesante. Entonces, ¿cómo hacían que los padres, ¿cierto? ¿Cómo los padres enseñaban a sus hijos el hecho de que no se endeudaran? Les pasaban tierras. Y la lección hablaba acerca de este punto importante. Entonces, los padres, cuando los estudiantes, ¿cierto?, cuando los hijos, ¿cierto?, querían, ¿cierto?, de alguna manera salir adelante, prosperar, les daban tierras donde ellos trabajaban, donde ellos, ¿cierto?, los tiempos bíblicos les daban estas tierras de cultivo a los hijos para que pudieran ganarse la vida. De esa manera, ellos se sostenían, salían adelante y se hacían independientes. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo me acuerdo que la universidad era bastante cara cuando yo estudiaba, y yo creo que ahora todavía más. y lo que hacíamos nosotros era colportar, salir a trabajar. Y a través del colportaje nosotros teníamos los recursos para poder seguir estudiando. Tratamos de no endeudarnos. Tratamos de poder juntar todos los recursos. Y no era fácil porque uno tenía que pagar el internado. O si uno no era internado donde vivía, tenía que pagarse la comida. Y aparte tenía que pagar la carrera, la universidad. Y mis padres poco me apoyaron. Mi mamá me apoyaba más de repente. Pero porque tampoco tenían los recursos, ¿no?, para poder apoyarnos financieramente. Entonces uno tenía que salir adelante, uno tenía que trabajar, uno tenía que esforzarse, uno tenía que hacerse responsable. Entonces cuando llegaba todo ese dinero, me acuerdo de un verano, 2 millones, 3 millones de pesos, cuando te llegaba toda esa plata, se iba inmediatamente en pagar la matrícula, en pagar la universidad, pagar el internado. Y nuevamente volvíamos a estar sin nada. Y después teníamos que salir en invierno otra vez a trabajar, otra vez a colportar. Pero eso es lo que quiere el Señor porque nos ayuda a ser independientes. Nos ayuda, ¿cierto?, a poder ganarnos la vida. Unos consejos de Elena de White para ya poder ir terminando. Dice acá, Elena de White: decídase a no incurrir nunca más en otra deuda. Niéguese 1000 cosas antes que endeudarse. Durante su vida usted se ha estado metiendo en deudas. Evítelo como evitaría la viruela. Haga un pacto solemne con Dios prometiendo que mediante su bendición pagará sus deudas y luego a nadie deberá nada. Aunque viva solamente de gallas y pan, no vacile, no se desanime ni vuelva atrás.
Níguese a complacer su gusto, níguese a satisfacer la complacencia y el apetito, ahorre sus centavos y pague sus deudas. Elimínalas tan pronto como sea posible. Cuando nuevamente sea un hombre libre, no debiendo nada a nadie, habrá alcanzado una gran victoria. Por lo tanto, tenemos que establecernos un presupuesto para poder ordenarnos, colocar las deudas en fila, ir pagando poco a poco, eliminar las tarjetas si son una tentación y eliminar, ¿cierto?, el hecho de que nosotros podamos pedir prestado a nadie. No debamos nada a nadie. Evitemos la deuda como evitaríamos la lepra. Que el Señor te bendiga.